sobre cómo darle la cara a la vida, ¿sí? De cómo cambiar esa mentalidad sin cambiar de lugar. Ay, 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 ay. Así que hola a todos desde Colombia. Ay, bienvenido. Qué bueno, qué bueno. De verdad me contenta. Qué alegría tenerlos aquí. Soy Dayana Bande, soy terapeuta holística y hoy quiero compartir contigo un tema que nos toca a todos en algún momento, ¿sí? De cómo enfrentar esas dificultades sin necesidad de escapar o de huir, o cómo enfrentar las dificultades cuando la vida se nos pone difícil, ¿sí? Hoy vamos a hablar de ese tema. Voy a empezar con una anécdota donde hace poco una amiga me contó que estaba cansada de su trabajo, ¿vale? Ella sentía que su jefe no la valoraba, sentía que el ambiente estaba muy pesado. Entonces ella estaba convencida de que la única manera eh, de solucionar era renunciando, era yéndose de ahí y empezar desde otro lugar, pero desde cero. Sin embargo, cuando hablamos más a fondo, ¿ok? Ella se dio cuenta que el mismo patrón ya lo había vivido en otros empleos anteriores. Entonces, siempre cambiaba de lugar, hola, siempre cambiaba de lugar, pero al poco tiempo volvía a sentir lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque ella llevaba esas mismas creencias, esa misma forma de reaccionar, era la misma manera de ver los problemas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a reflexionar con lo que acabo de contar. Entonces, ¿cuántas veces creemos que el problema se resuelve escapando o cambiándonos de trabajo o mudándonos de ciudad o terminando una relación? Cuando en realidad debemos es cambiar, es en la forma en que miramos la situación. ¿Sí? Entonces, no es necesario cambiar el lugar ni de huir, sino se trata de aprender a mirar con otros ojos, o sea, de transformar esa manera en que enfrentamos la vida cuando se nos presenta, ¿sí? Entonces, hoy por eso vamos a hablar de cómo darle la cara a la vida sin necesidad de cambiar de lugar. Hola, hola. Entonces, vamos a definir, dar la cara a las situaciones, ¿ok? Vamos a diferenciar lo que es enfrentar o huir, ¿ok? Porque dar la cara no significa quedarse de brazos cruzados aguantando todo lo que pasa, no se trata de eso, ¿ok? Tampoco significa de huir o evadir, ¿ok? Dar la cara es elegir de frente esa situación que nos está sucediendo. Es reconocer lo que nos está doliendo, lo que nos incomoda y preguntando, ¿ok? Una pregunta correcta podría ser, ¿esto está pasando? ¿Qué puedo hacer yo con respecto a esta situación? O sea, ¿sabes? Es cambiar la pregunta. En cambio, huir es mirar hacia el otro lado. Hola, hola. Esperando que el problema se disuelva o se desaparezca. Voy a leer. Gracias. ¿Podrías dejar este live grabado, por favor? Es muy interesante. Sí, cariño, yo lo dejo grabado. Tranquilo. Entonces, aquí entran dos palabras muy clave, ¿ok? Que la responsabilidad y la resiliencia. Entonces, la resiliencia no es aguantar todo, ¿ok? Es adaptarse a aprender, a crecer a pesar de lo complicado que lo sintamos o a pesar de lo difícil que pueda ser la situación. Y la responsabilidad no es sentir culpa. Es decir, a ver, esto no lo elegí, pero sí elijo cómo responder al respecto. Es esa habilidad de responder de una mejor manera, ¿sí? De lo que nos toca vivir. Es cómo decidimos cómo vamos a decidir actuar ante esa situación. Entonces, tenemos que tener claro que no siempre controlamos lo que está fuera o lo externo, ¿ok? Pero sí somos responsables de nuestra actitud. Entonces, la vida siempre nos va a recordar, cariño, una y otra vez, que hay cosas que, sabes, que no podemos controlar. Entonces, la reacción de los demás, la economía, las circunstancias familiares, etcétera, ¿ok? Pero sí tenemos el poder de elegir nuestra actitud. Eso marca la diferencia entre hundirse en el problema o en crecer a través de él. ¿Sí? Vamos a poner ejemplos cotidianos. De verdad que son muy comunes
esto es más común de lo que creemos, o prácticos, pues. Una discusión en el trabajo, muy común. A ver, yo no puedo controlar lo que dice mi jefe o, o una compañera, ¿ok? Pero yo sí decido cómo me voy a comunicar con él. Yo sí decido cómo manejar mis emociones, ¿ok? Entonces, o en el trabajo, igualmente con una compañera, tú puedes decidir enfrentar. Enfrentar no es gritar, pero tampoco te tienes que quedar callada. Es decir, sabes, esto sí me afectó, me molesta, podemos hablarlo, pero saber cuál es el momento indicado. ¿Sí? Si tú conoces tus emociones, tú tienes que saber cuándo es el momento indicado para hablar. Entonces, también pasa con la familia. Muchísimo. Quizás tú no puedes cambiar la opinión que puede ser de tu papá, tu mamá, tu hermana, tu pareja o de un ser querido, cualquiera, ¿ok? Pero tú sí puedes colocar límites sanos y cuidar tu paz, o sea, el sentirte bien, porque cuando hay tensiones, ¿sabes? No es cortar el vínculo, ni tragarse todo lo que te digan, es saber poner límites, es expresar lo que necesito, lo que a mí me hace sentir bien y saber cómo se dicen las cosas, ¿vale? También pasa en la parte económica, total, porque no siempre podemos cambiar las situaciones de un día para otro, ¿ok? Pero sí podemos elegir aprender, a organizarnos, a planificar, a buscar soluciones en vez de rendirnos, ¿sí? Porque muchas veces cuando hay escasez, a ver, enfrentar no es negar la realidad, ¿sí? De lo que está sucediendo. Es que busquemos soluciones, es pedir ayuda, es reorganizarnos, es planificar, ¿sí? Esas son, o sea, diría yo que las más comunes. Es cómo afrontamos las situaciones. Enfrentar la vida con valentía. Es dejar esperar que todo cambie eh, eh, por los demás o desde afuera. Es empezar a cambiar desde adentro, de cómo nosotros decidimos reaccionar con respecto a la situación que nos esté pasando. A ver, porque no siempre tenemos que tener claro, no podemos controlar lo que pasa, pero sí podemos controlar nuestra actitud, ¿sí? Lo que vivimos, cómo decidimos afrontarlo, ¿sí? Entonces, dar la cara es un acto, a ver, valiente y de amor propio, créanme. ¿Por qué? Porque es decirle a la vida, a ver, está bien, no me voy, lo afronto. No es que me gusta, pero me quedo aquí y decido hacerlo diferente. ¿Sí? Es esa manera de cómo decidimos afrontar esas situaciones que se nos presentan. Esas las que nos incomodan, las que son difíciles. Hola, saludos, cariño, bienvenida. Entonces, es cómo decidimos afrontarlos, cómo decidimos actuar, cómo decidimos reaccionar, cómo gestionamos nuestras emociones ante esas situaciones difíciles, ¿ok? Entonces, muchas veces, de verdad, creemos que el error se arregla cambiando de lugar, ¿sí? Porque cuántas veces hemos pensado, si me cambio de trabajo, todo mejora, o puede ser diferente, ¿sí? Si me mudo de ciudad, de país, de lugar, ¿sabes? Los problemas se van a quedar atrás. O incluso, si termino esta relación, ya por fin voy a estar en paz. Digámoslo de esa manera. Entonces, eso es normal. Todos hacemos eso. Todos vivimos de esa manera en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Porque cuando algo nos duele, es normal. Es normal que queramos alejarnos, es normal que queramos huir, que no queremos ese problema, no queremos estar ahí. Es normal hacer eso, ¿sí? Pero aquí viene la verdad incómoda, ¿sí? Muy incómoda, diría yo. Y es que nosotros tenemos que concientizar, ¿ok? Que los patrones, las creencias, viajan con nosotros, o sea, son parte de uno. Por eso es que no es el lugar lo que se debe cambiar, ¿sí? Y la razón es simple, es muy sencilla. ¿Por qué? Porque nuestros hábitos, creencias, esa forma de reaccionar, ¿ok?
se va con nosotros a donde sea que vayamos. Entonces, si no cambiamos esa manera de pensar o de actuar, los mismos conflictos se van a repetir, sea en donde sea que estemos. Solo va a cambiar los nombres, los escenarios y listo. ¿Sí? Chicos, participan. Háganme preguntas. ¿Sí? Entonces, un ejemplo cotidiano puede ser cuando el trabajo te sientes inseguro. Suele pasar. ¿Sí? Y quizás es porque te sientes inseguro, bueno, porque no has trabajado tu autoestima, quizás. ¿Ok? Estoy poniendo ejemplos comunes. ¿Ok? O si te mudas de ciudad también, pero la ansiedad te acompaña porque no has aprendido a gestionar tus emociones. O terminas una relación y repites los mismos conflictos. ¿Por qué? Porque no has sanado esas heridas. ¿Sí? Por eso es que lo repites. Entonces, el verdadero error está en creer que el entorno es el culpable o el exterior o todo lo que está afuera es el culpable, cuando en realidad es la mentalidad con la que enfrentamos, ¿sí? Ahí es donde marca la diferencia de todo, ahí es donde está la clave. Entonces, fíjense esto, fue una frase que leí y me encantó. No es el lugar, es el lente con el que miras el lugar. Incluso no es la situación, es con el lente que tú miras la situación, tal cual. O sea, cambiar de escenario sin cambiar tu mentalidad es como cambiar un espejo y que tú estés esperando otro reflejo. Así, es tal cual de verdad. Entonces, sí, efectivamente, ¿qué pasa cuando siento que el lugar que estoy ya no me gusta y me siento vencido? Si ya tú has revisado varias situaciones internas, ¿vale? Puede ser, tampoco es que no tengas que moverte, pero si ya tú pasaste esa fase, es diferente. Aunque pasa un poquito más adelante, voy a explicar cómo reaccionamos, ¿ok? Y después voy a dar las herramientas para que puedas identificar si te sientes vencido, en qué momento moverte, ¿sí? Te me adelantaste, mejor dicho. Pero bueno. Entonces, la idea de esto, es tomar conciencia, ¿ok? Porque no necesitamos cambiar de espacio para sentirnos en paz, ¿ok? Necesitamos es transformar la manera en que interpretamos y vivimos las situaciones que estamos viviendo. Ahí es donde está la diferencia. Entonces, ¿qué cambio externo? No sé. Dígame un ejemplo de qué cambio externo has pensado en hacer últimamente. A ver, participen, chicos. ¿Qué cambio han pensado en algún momento? ¿De qué quiero esto? A ver, les voy a poner un ejemplo. Yo viví en otro país y yo recuerdo que yo me quería ir. Me quería ir, pero de verdad que el tiempo nos ayuda a entender de que muchas veces lo que buscamos es huir de las situaciones, no de donde nos encontremos. Por eso es que digo, todos hemos pasado por estas situaciones. Así que si ustedes concientizan en este momento qué quieres cambiar de tu entorno, aquí te voy a dar las herramientas más adelante de cómo podemos afrontarlas de manera distinta, ¿sí? Entonces, a ver, no estoy diciendo que nunca debamos de cambiar de lugar, ¿ok? No estoy diciendo eso de trabajo o de relación. No es al otro extremo. Sé que a veces es necesario, por supuesto que sí. Pero antes de hacerlo, una pregunta clave, ¿ok? Es preguntarte, ¿yo estoy huyendo o estoy eligiendo desde la conciencia? Son dos cosas totalmente distintas. Ahí tú te vas a dar cuenta, como la pregunta que me hicieron antes,
si tú te sientes vencido, ¿ok? Por eso te dije, si ya tú revisaste tus emociones, entonces si no sientes que estás huyendo del lugar, ¿ok? Entonces es distinto elegir con conciencia poderme mover o terminar una relación o, ¿sabes? Hacer algo distinto. Ahí es donde está la diferencia. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas prácticas para llevarlo? Comparte el live, ¿sí? Ok. ¿Cuáles son esas herramientas prácticas para empezar a cambiar esa mentalidad? ¿Sí? A ver, si no puedes cambiar lo que te rodea, cambia lo que te sostiene por dentro. Esa es una frase que encontré que me llenó y dije, es totalmente así, 100 al 100, diría yo. Vale, porque cambiar la mentalidad no es fácil, no es magia, pero sí es cuestión de práctica, señores, práctica. Es reaprender. Entonces, este bloque o este espacio o este punto es el corazón de este live, ¿sí? Porque el ofrecer herramientas para ustedes es llevar y que lo apliquen en su vida cotidiana, en su día, ¿sí? Porque les va a ser muy útil. Así que te comparto estas herramientas para que puedas entrenar esa forma de pensar y de sentir, ¿sí? Cuando estás frente a esas situaciones difíciles o esos que uno siente desafío, ¿sí? Vamos al reencuadre mental. Cuando algo difícil te sucede, a ver, tenemos dos caminos, ¿sí? O verlo como un castigo o verlo como una oportunidad de aprendizaje, aunque parezca difícil. Un ejemplo, a ver, en lugar de decir, perdí el trabajo, tú podrías decir, ok, este cambio me abre las puertas a nuevas posibilidades, ok. Entonces, no sé si quieren compartir por el chat, escríbanme, ¿sí? Hagamos este reto, ok, vamos a hacer el reencuadre mental, de que compartas un reto y que juntos reencuadremos, digámoslo de esta manera, en positivo. Cualquier dificultad que estés pasando, ¿sabes? Debemos verla como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, es preguntarte de qué forma estoy mirando esta situación que estoy viviendo. Eso es el reencuadre mental, de cómo decido verlo. Chicos, participen. Vamos a seguir. Las preguntas poderosas, ¿sabes? Siempre las preguntas son claves para nosotros, son las que nos ayudan a indagar a nosotros mismos y poder entender lo que estamos viviendo, ¿sí? Cambiar la pregunta, ¿ok? O lo que tú preguntas, cambia incluso la respuesta. Quiero que lo sepas. En vez de ¿por qué a mí? Podríamos decir ¿para qué me sirve esto? ¿Qué me está enseñando esta situación que estoy viviendo? Así que este pequeño cambio de palabras, aunque no lo creas, abre espacio a crecimiento en vez de estar desde el lugar de víctima. Porque a mí, no. ¿Para qué? ¿Qué me viene a mostrar? ¿Qué debo aprender? ¿Qué, sabes? Esto transforma, vamos a ponértelo así, esto transforma la queja en conciencia. Solo este cambio de preguntas, de cómo te preguntas la situación que estás viviendo, de qué te viene a mostrar. Entonces, antes de reaccionar, tenemos que aprendernos a darnos un momento para identificar qué estamos sintiendo. Se dice fácil, ¿sí? Pero quiero que sepas que cuando nosotros aprendemos a conocernos y a nombrar esas emociones, sea rabia, enojo, miedo, tristeza, nombrar esas emociones, concientizarlas en el momento que lo estamos viviendo, ¿sabes? Ya es un primer paso para poderlas soltar. Ya estamos avanzando, ¿sí? Porque eso, el hecho de concientizarla y saber que estamos en una emoción, eso nos permite bajar la intensidad y permite elegir
con práctica, te permite elegir de cómo debemos actuar, ¿sí? Porque a veces por la rabia normalmente no pensamos si actuamos, pero cuando estamos en este camino de despertar y tomamos conciencia de nuestras emociones, ¿ok? Es práctica, no dejamos que ella nos controle, sino nosotros buscamos de controlarlas, que son cosas totalmente distintas. Entonces, sabes, es importante, siempre lo he comentado en mis lives, de que escriban en una hoja lo que estás sintiendo. Incluso identifica en este instante, en este momento, si quieres lo escribes o es para ti, cómo te sientes ahora mismo. Porque a lo mejor no estás mal, no estás bien, pero si sabes identificar la emoción que sientes en este momento es un gran paso porque estás haciendo conciencia con ello. Y eso es lo que buscamos, de que tú vayas haciendo conciencia de cuándo y cómo te sientes con tus emociones. ¿Sí? Alegría, qué bueno. Qué bueno. Entonces, es ir concientizando las emociones, lo que vamos sintiendo, ¿sabes? Una responsabilidad, debemos buscar de tener responsabilidad activa. Paz, qué bueno, me encanta. Eso es bueno. Y que sepamos identificar esa emoción, ¿sí? Claro, ahorita son buenas, pero también saberlas gestionar es cuando, wow, cuando no las podemos controlar, ¿sí? A veces un golpe de realidad, sí, es así, porque no podemos controlar todo, pero sí puedes decidir la parte que te toca a ti. Y por eso lo digo, porque, bueno, las emociones que están escribiendo ahorita son buenas, digámoslo de esa manera, pero cuando son emociones fuertes que no son difíciles de controlar, ahí es donde es la parte dura, digámoslo de esa manera, ¿ok? O es más trabajo, o es más práctica. No es más trabajo, es más práctica, diría yo. Así que, bueno, yo no puedo cambiar cómo hablan las demás personas, pero yo sí puedo decidir cómo yo decido responder o reaccionar o cómo hablo yo. Eso sí lo puedo decidir, porque ¿qué es todo aquello que depende de mí? ¿Qué es lo que está en mis manos para yo poder cambiar sin esperar del otro? Hola, hola, sin esperar del otro. ¿Sí? Así que esto se trata de que vayamos entrenando nuestra mente, ¿sí? Así como se entrena el cuerpo, tal cual se entrena tu mente. Esas pequeñas prácticas diarias es lo que moldea esa manera de pensar del día a día, cómo la nutres, cómo la fortaleces, ¿sí? Las ideas prácticas siempre las he comentado, afirmaciones, ¿sabes? De esas frases que te conectan con el poder, decir frases positivas que te refuerzan esa mentalidad, ¿vale? El escribir lo que sientes, wow, eso es tan importante y la gente no lo toma en cuenta, pero no saben el poder que tiene escribir tus emociones y lo que aprendes haciendo eso, porque aprendes a conocerte, ¿sí? Y eso es muy importante y de eso se trata. Cuando tú te aprendes a conocer y sabes cómo tú cómo tú actúas ante las situaciones y ya tienes conciencia de ello, tienes el poder de ti, ¿sí? De porque sabes controlar tus emociones. No, ellas no te controlan a ti, tú eres la que las controlas a ellas. Eso es lo que buscamos. Hacer respiraciones conscientes, las sencillas que siempre he comentado, ¿sabes? Hacer pausa de 2 o 3 minutos en cualquier momento para volver a tu centro, para volver a tu presente. Agradecer antes de dormir. Es muy importante cuando agradecemos cada noche, cada mañana, que reconozcas. Sencillo, empieza por 3 cosas, ¿sabes? A dar gracias. Gracias Dios por este día, porque respiro, porque estoy viva, porque tengo aire, porque tengo cama, porque tengo comida, por lo que tú quieras. Ese simple acto cambia y transforma muchísimo tu vida. Y esto se trata de práctica, señores, práctica.
Solo es práctica de accionar. Entonces, a ver, ¿qué les parece si ustedes piensan en este momento, quien quiera lo comparte, que ustedes piensen en una situación, ¿vale? Vamos a mirar ese problema, digámoslo de esa manera, o esa situación, y que ahora con lo que acabo de decir, ¿ok? Vamos a replantear lo que estás pasando. O sea, ¿qué aprendizaje o qué posibilidad te trae esa situación por la que estés pasando? Piensa en una situación, si quieres compartirla, chévere porque te ayudamos, todos aprendemos al final, ¿ok? Entonces, y ver cómo podemos ver el lado positivo de esa situación, porque aquí lo importante es la perspectiva que tú le des a la situación que estés viviendo, por más difícil que creas que es. ¿Sí? Un ejemplo. Estoy agotado, ¿sabes? De cuidar a todos. Una persona que me dijo eso. Estoy pendiente de todo el mundo. Estoy pendiente de todo el mundo, siempre que estén bien, ¿sabes? Y me acuerdo que yo le dije el reencuadre, el lado positivo. Recuerdo que le decía que qué parte de ti siente por qué debe hacerlo todo, ¿sabes? ¿Qué pasaría si tú más bien pides ayuda? A ver, voy a leer aquí, un momento. Tengo que cambiarme de trabajo y he aplicado, pero no ha salido nada. Vale. Y vale, a lo mejor de la manera que lo dices, ¿qué te sientes? ¿Que estás vencida? O sea, ya es con conciencia, ¿sí? Ya es con conciencia. Entonces, quizás puedes trabajar la visualización. Me frustro, claro, es normal. Pero es porque estás desde el dolor, ¿sabes? Claro. Y es normal que te angusties, que te frustres, que te angusties. Pero muchas veces te quedas en esa energía y ahí es donde está el detalle. ¿Qué te parece si ya tienes conciencia de que vas a conseguir algo mejor? Entonces visualízalo, siéntelo. Porque una cosa es pensarlo, pero si tú no lo sientes, ¿vale? Es difícil que se te presente esa oportunidad. ¿Ok? Entonces aquí por eso es que, ¿sabes qué? ¿Qué te recomiendo? Lo que estaba hablando ahorita. Escríbelo. Escríbelo. ¿Cómo sería ese trabajo ideal? ¿Cómo sería ese trabajo ideal para ti en horario, en espacio, en sueldo, en todo lo que tú quieras? Escríbelo como un sueño dorado y siéntelo, ¿ok? Imaginar no tiene límites. Hazlo de esa manera y luego, cada noche, cuando agradezca, visualízalo, pero siéntelo. Tengo, y hablando como en presente, ¿sabes? Disfruto pararme mañana, irme a mi trabajo magnífico en lo que me tomo mi taza de café, estoy frente a la computadora o vendo lo que sea, lo que tú quieras de la manera. Busca de cambiar la emoción. Si ya, ya lo estás haciendo con conciencia, ya esta es como otra parte, ¿ok? Porque me estoy yendo como a otro lado, pero visualízalo para que pueda cambiar esa energía y te puedas seguir enfocando en lo que quieres, no en lo donde no quieres estar. Por eso es que te frustras y sientes la angustia. Déjame leer acá. Quiero tener más ingresos estables, ya los negocios. Quiero tener más ingresos estables ya en los negocios, me imagino. A ver, ok, ¿quieres tener más ingresos? Espérate un momento. Ok. Ajá, ¿quieres tener más ingresos? Ok, pero que me estás diciendo lo que quieres. Yo lo que quiero es que me digas qué situación estás viviendo para a tu orden. ¿Qué estás viviendo? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué situación es la que quieres cambiar de perspectiva? Ahí me estás diciendo lo que quieres. Incluso te sirve lo que le acabo de decir a la otra persona. ¿Ok?
que me acaban de preguntar, de cambiar de perspectiva cuando uno se debe enfocar en algo que quiere. Pero en este caso lo que yo estaba preguntando, le estaba comentando, era qué situación ustedes están viviendo, una situación que no le guste, que no le parezca y que le puedas cambiar la manera en que lo ves. Porque ahí es donde está la clave, cuando tú cambias la perspectiva de las situaciones, de cómo la ves, ¿ok? Ahí es donde está la clave de todo esto. Entonces, ¿quieres eso? Bueno, trabaja por ello, visualízalo, siéntelo, enfócate en cómo es lo que quieres, graba audios tuyos diciéndote un mantra. ¿Qué es un mantra? Repetir cada día algo que tú quieras, ¿ok? De cómo lo visualizas, de que lo puedas sentir, escríbelo, cómo te gustaría que llegara, de qué manera, ¿sabes? Enfócate en ello, piensa en ello. Voy a leer. Hola, tengo enfermedad, dolor articular y desgaste de cartílagos, por lo que no puedo mover y tengo dolor. Vale. Aparte de que esto se puede ver en sesión, ¿ok? No sé por qué específicamente pasa eso, porque todas las personas somos diferentes también, todos los estamos viviendo por situaciones distintas, pero yo te recomiendo que la pregunta sería aquí, en vez de ¿por qué a mí? ¿Para qué estoy viviendo esta situación? ¿Qué me viene a mostrar esta situación? ¿Sí? ¿Qué debo aprender de esta situación, de este dolor articular, de este desgaste? ¿Por qué tengo tanto dolor? ¿Sí? A ver, quiero que sepan y concienticen algo muy, pero muy importante. Este trabajo que estoy comentando ahora de hacer, de replantearse y preguntarse, no es de la noche a la mañana. No es que yo, a ver, me voy a poner en el espejo y me voy a decir, a ver, Dayana, explícame esta situación de mal gusto. Voy a poner un ejemplo así, un robo. ¿Qué me viene a mostrar a mí? Y no, y a mí me va a llegar la respuesta de inmediato. No, señores, porque está en el inconsciente, ¿ok? Y todo lo que nos pasa en la parte externa es reflejo de lo que está internamente. Y estas preguntas buscan o ayudan a sacar esa información para poder entender por qué estamos viviendo y nos estamos sintiendo de esta manera en este momento, ¿ok? Entonces, por eso es que es importante hacerse preguntas constantes. Entonces, si tú nunca has trabajado en ti como persona, en preguntarte, no es de la noche a la mañana. Por eso dije, cuando tú quieres trabajar tu mentalidad, es cuestión de práctica, es continua. No es hoy y mañana no hice nada. No se trata de eso. Por eso es que yo mando, o recomiendo, mejor dicho, escribir, que escriban para que aprendan a conocerse, para que aprendan a reconocer sus emociones, para entender por qué están pasando la situación que están pasando, de qué les viene a enseñar, qué es lo que necesitan aprender de eso que estén viviendo. ¿Ok? Entonces, por eso la pregunta correcta es, ¿para qué estoy viviendo esta situación? ¿Qué tengo que aprender de esta situación que estoy viviendo? ¿Qué me quiere mostrar? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Sí? Y siempre te va a llegar una palabra. Cuando tú haces respiraciones conscientes, cuando tú te conectas en silencio, ¿ok? Es importante aprender a hablar con uno mismo. ¿Sabes por qué? Porque tú mismo no te vas a mentir. Entonces, te voy a poner otro ejemplo. Yo voy a cerrar mis ojos y voy a decir Dayana con Dayana. La voy a sentar, ¿ok? A ver, Dayana, ¿por qué te sientes de esta manera? Todo esto es mentalmente, en tu espacio, en la ducha, en la cama, en donde tú quieras. ¿Qué pasa, Dayana? ¿Por qué te sientes así? No sé, estoy obstinada. ¿Por qué estás obstinada? No sé, no tengo dinero. ¿Y por qué sientes que estás de esa manera? No sé, las cosas no salen como yo quiero. Ajá, ¿y por qué no salen como tú no quieres? Bueno, porque no estoy haciendo lo que debo hacer. Ajá, ¿y por qué no lo haces si ya lo sabes? Estoy poniendo un ejemplo. Esa dinámica tan sencilla es la que te ayuda a entender todas esas situaciones por las que tú estés pasando.
son las que te ayudan a concientizar por qué te sientes de esa manera, por qué vienen las enfermedades, por qué estás intranquila por dentro, por qué te sientes quizás incómoda, ansiosa, frustrada, ¿sí? O triste, porque muchas veces las personas que es parte de lo del tema, podemos cambiar de lugar, pero seguimos sintiendo la misma incomodidad, las mismas situaciones, porque todo eso viene dentro de nosotros. Entonces la idea de esto, ¿ok? Es que aprendamos a sentir, a identificar lo que sentimos y cómo podemos poder llegar a entender esas emociones, hablando contigo mismo. Porque tú mismo te vas a decir las cosas claras y cómo te sientes. Y las vas a ir entendiendo a medida que lo vayas haciendo. Y eso es una dinámica que debes hacer. Si tú repasas tu día, ¿ok? ¿Cómo te fue hoy, Dayana? Bueno, hice esto, lo puedo hacer mejor, me fue terrible, hoy estoy de mal humor, no quiero hablar. Pero que tú reconozcas tus emociones, que tú sepas en dónde estás, ¿ok? Y cuando tú agradeces, tú, en base a lo que ya tú concientizaste, créeme que al siguiente día va a ser mucho mejor, va a ser diferente. Tu perspectiva va a empezar a cambiar. Y esa es la idea. Eso es lo que busco con enseñarte herramientas de que aprendas tú mismo a conocerte, porque la verdad nunca nos enseñaron a eso, nos enseñaron a esconder nuestras emociones, a no expresarlas, ¿sí? Y aquí te busco o te enseño o te doy herramientas, te doy tips, ¿sabes? Y tú puedes elegir qué es lo mejor para ti, qué te da feeling a ti. Escribir, escribe. Pensar, piensa. ¿Te gusta caminar y hablar contigo mismo? Vaya y hágalo. Pero haz algo por ti y trata de entender por qué esas situaciones que estás viviendo. Si ya tú sientes que llegaste a un punto que no avanzas y que siempre estás ahí como un bucle, es cuando se dice busca ayuda, sea un terapeuta, un amigo, habla con alguien, alguien que te sepa decir algo. No llegas, pasas de ahí, pasa y busca un profesional, ¿sí? Pero haz algo por ti, porque siempre las situaciones que estamos viviendo vienen a mostrarnos algo. Y lo que debemos es concientizarlas para que todo pueda ser transformado, ¿sí? Entonces, cuando estás haciendo este tipo de ejercicio, te estás demostrando o estás mostrando o estás haciendo el cambio de mentalidad, ¿sí? Cuando tú eres ya consciente haciendo estos diferentes, porque hay muchísimas maneras. Yo doy y la que a ti te resuene, la que te haga sentir bien, la que tú apliques, ¿sabes? Va a estar perfecto, porque es con la que tú hagas feeling, pero que lo hagas. ¿Por qué? Porque esa es la manera de crecer. Esa es la manera de cambiar la mentalidad, ¿ok? Para no negar esa realidad, ¿sí? Es que tú elijas cómo vivir, ¿sí? Desde tu poder, desde tu luz, desde tu conciencia, haciendo cosas para tú estar mejor. Así que tengo muchísimos casos, ¿sí? No sé si, porque en base a las historias, creo que las personas cuando les resuenan, bueno, pueden ver las situaciones de otra manera, ¿sí? A veces pensamos que somos los únicos que nos pasan situaciones y no, que va. Quiero que sepas que no, que todos siempre estamos viviendo una situación que no sabemos cómo salir de ella, que no sabemos cómo afrontarla. ¿Sí? A veces creemos que el cambio se necesita un gran movimiento externo que está afuera, pero es que realmente no es así. Todo está aquí, dentro de ti, ¿sí? De verdad que bueno, te voy a compartir las historias. Voy a hablar de voy a ponerle Lucía. Lucía era una madre soltera, ¿ok? Que sentía que todo se le venía encima. Ella, ella pensaba que, bueno, tenía una niña, ella pensaba mudarse con sus padres y, bueno, dejar el trabajo, ¿sabes? Y era empezar de cero. Pero un día, en vez de huir, pidió ayuda, ¿ok? Y en este caso habló con una amiga y buscó una terapia.
en este caso, ¿ok? Y ella empezó a escribir cada noche 3 cosas por agradecer. Entonces, eso hizo o logró que no cambiara de ciudad, ¿ok? Porque cuando empezó ella a cambiar su perspectiva, le devolvió la fuerza para sostener su vida desde otro lugar. O sea, con más amor y con menos culpa, que era lo que más sentía. Entonces, no existe el camino perfecto. Simplemente que tú te des cuenta que necesitas hacerlo diferente. Hubo una que vi que me llamó, una historia de Viktor Frankl, que es un psiquiatra, un sobreviviente de los campos de concentración nazis. Mira, yo dije, de verdad que esto es interesante porque esta persona hasta hizo un libro. Y él dice, cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiando a cambiarnos a nosotros mismos. Y yo dije, lo que vivió esta persona, Dios, yo creo que, sabes, a veces uno se queja, pero es que él no podía cambiar el horror de lo que estaba viviendo, pero él sí eligió de cómo responder internamente en esta situación, ¿sabes? Que de verdad nada más de pensarlo, hay pocas cosas que he leído, digo, no, qué fuerte de verdad. Él hizo un libro, el libro se llama El hombre que busca sentido. Dicen que ha transformado muchas vidas porque recuerda que la libertad más profunda está en nuestra actitud. Bueno, parte de lo que he conversado o lo que he dicho. Así que, bueno, es elegir cómo afrontar las situaciones, es elegir con conciencia cómo deciden reaccionar, cómo deciden aprender a trabajar sus emociones, ¿sí? Así que les quiero invitar las terapias holísticas. Yo soy terapeuta holística y doy sesiones de 1 a 1 para ayudarte a concientizar aquello en que no logras salir, porque muchas veces nosotros aplicamos digamos, estas herramientas o estas varias herramientas y a veces, sin embargo, sentimos que no podemos salir, nos sentimos en un círculo. Y si tú sientes que estás en un punto y que ya tú has hecho, que ya tú has trabajado y crees o decides, mejor dicho, que quieres cambiar esa situación, bueno, en una sesión lo podemos transformar totalmente, ¿sí? Porque se hace reprogramación completamente y vemos cuál es la enseñanza y la virtud que tú tienes que aprender de esa situación para que pueda ser transformado, ¿ok? Así que bueno, nos vemos en un próximo live. Gracias por haber estado aquí, por haber estado en este momento, también por habértelo regalado, por compartir esta noche para aprender, para seguir creciendo. Así que bueno, gracias a ustedes por estar. Les envío amor incondicional. Espero que se conecten en otro live y cualquier duda, cualquier cosa que quieras preguntar, sin problema, lo puedes también hacer al DM, ¿ok? O cualquier información te la puedo dar. Así que bueno, gracias y buenas noches de aquí de España y les envío amor incondicional.